Mi gente, buenas vibras para todos. Soy May, una cubana con residencia permanente en México. Estamos en un lugar que me regresa a casa, a mi Cuba, pero estando aquí en México. Miren, la Habana Club, las famosas máquinas cubanas, la bandera cubana. ¿Y dónde creen que estamos? Pues estamos en el restaurante Delicias Yuya de comida cubana que se encuentra ubicado en la colonia Roma. Y justamente desde aquí vamos a conversar sobre cuáles han sido mis choques culturales en estos 10 años que llevo viviendo en México. Así que si te interesa la parte 2 de este video, porque la parte 1 la tienes aquí abajo en el enlace en la descripción, si te interesa esta parte 2 de cómo ha cambiado mi forma de pensar en estos 10 años, acompáñanos porque ya comenzamos. Mi gente hermosa, y miren, ya nos trajeron un entrante. Estos se llaman tostones con camarón, rellenos de camarón. Para que ustedes sepan, les comento que esto se hace con plátano frito, plátano pintón, es como saben delicioso. Y esto que tengo aquí se llama canchancha, es un trago típico de Trinidad. Les confieso que nunca lo había probado. Desafortunadamente, a veces para conocer Cuba tenemos que salir de Cuba porque no es tan fácil que podamos conocer otros sitios de nuestro país. Y Trinidad nunca tuve, estando en Cuba, la suerte de conocerlo. Qué bonito regalo nos da México venir a probar el trago La Canchancha de Trinidad, Cuba, aquí en Ciudad de México, en la colonia Roma, el restaurante Delicias Yuya. Este video no es patrocinado. Si no me gusta lo que voy a probar, les voy a decir con toda sinceridad. Quise venir a conversar sobre cómo ha cambiado mi mentalidad en un lugar donde también pudiera estar un poquito cerca de mi tierra, para, aunque estemos un poco lejos en kilómetros, pero cerca siempre de corazón a mi Cuba, mi hermosa Cuba. Desde aquí vamos a empezar por el punto número 1 de esta segunda parte, la prudencia. He podido constatar que los mexicanos tienen mucha prudencia, que nosotros no estamos acostumbrados. El cubano es como nosotros damos consejos que no nos piden, damos ideas de determinadas cosas, opiniones que nadie nos pide. Lo hacemos de buena fe, de buena manera. Creemos que con eso ayudamos. El mexicano es un poco más prudente en ese aspecto, porque a no ser que le pidan un consejo, lo da. Si le piden a una opinión, lo da. Yo recuerdo que he tenido... Gracias, mi amor. Ay, que miren qué bonita rosa. Es una flor que se ve bastante en Cuba, una rosa, y es un símbolo de amor hermoso. Desde que llegué aquí a México me costó bastante adaptarme en ese sentido. De hecho, tuve algunas situaciones un poco difíciles de manejar para mí, porque yo era así de manera espontánea. Por ejemplo, al hablar yo decía, ay, es que me siento tan mal que me va a dar un infarto. Y bueno, aquí no. Aquí se habla de una manera más medida. Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿cómo estás? El mexicano dice bien, y nosotros los cubanos, si nos preguntan cómo estamos, ay no, ya tú sabes, me duele la cabeza, la situación y así, ¿no? El mexicano es más, más prudente, dice, a ver, si no te conozco, no te voy a decir exactamente qué me pasa. Bueno, si me preguntas cómo estás, estoy bien, así dice el mexicano, estoy bien, ¿por qué? Porque no estoy en un hospital, estoy respirando, tengo mis sentidos funcionando y tengo mucho que agradecer, estoy bien. ¿Sí? Pero bueno, el cubano es de que tú le preguntas cómo estás y él te cuenta la vida y se pone a hablar contigo. Es muy, nosotros decimos en Cuba, muy confianzú. El cubano es muy confianzú, con todo se pone a platicar, con el que no conoce conversa. Nunca nos hemos visto, pero nos saludamos, ¿cómo tú estás? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la forma de ser del cubano, ¿no? Dicharachero, jodedor, como decimos nosotros en buen cubano, pero el mexicano es más prudente. Yo lo veo bien, pero fue un choque para mí. Si no te conozco, tengo un poco de distancia hacia ti, porque bueno, no sé para qué me quieres saludar, y eso está bien porque es parte de la seguridad, del respeto un poco a la privacidad. No sé si quieres investigar algo o con qué objetivo, con qué propósito, o sea, son
más prudentes para abrirse a los demás sin conocerlos, y eso es algo que me parece muy bien, justamente por cuestiones de seguridad, que mi mente ha ido cambiando a entender que sí podemos ser abiertos, pero más con las personas que tengamos confianza y no con cualquier desconocido. Es otro país con mucho más desarrollo, hay muchas personas con diferentes maneras de pensar. Es una cuestión de respeto y de prudencia comportarse de ese modo. Miren, gente, y aquí también tengo otro trago que es muy típico cubano. Quizá lo hayas oído mencionar, quizá no, y es el famoso mojito cubano. Este se prepara con menta, con ron Habana Club, agua mineral, limón, y así queda esta maravilla de trago. Vamos a probar. Wow, está riquísimo, está delicioso. Tienen que venir a probarlo aquí. Y hablando de este tema de prudencia, yo recuerdo que en una ocasión estaba atendiendo a un cliente y necesitaba una información. Entonces yo estaba presionando a uno de los accionistas porque yo quería que, por servicio al cliente justamente, que lo tuviéramos la información lo más pronto posible, porque me la estaban pidiendo en un horario determinado. Mi mente ha evolucionado para entender que estuvo incorrecto hacer eso, porque esas personas que tienen una responsabilidad y un puesto de tal envergadura, les costó mucho aprendizaje para llegar ahí. Uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que ser prudente, respetar las jerarquías, no hacer cosas malas que parezcan buenas. Es algo que yo he empezado a entender, o sea, mi mente ha evolucionado para darme cuenta que nos podemos meter en muchos problemas cuando somos imprudentes. Entonces, la prudencia es una cualidad de oro. Me ha costado bastante adaptarme y entender que necesito cultivarla. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y miren esto, lo que me están trayendo aquí, mi gente. Esto fue lo que pedimos. Muchas gracias. No hay de qué. Provecho, cuidado con Muchas gracias. Muy buen provecho. Muchas gracias, muy amable. Miren esta belleza, miren qué presentación más linda. Tengo que parar un momento aquí el desarrollo del tema, porque verdaderamente merece mucho la pena. Qué presentación tan hermosa. La verdad es que no sé si comérmelo y desintegrar un poco esta obra de arte culinaria. Qué bonito se ve, la verdad. Hoy yo puedo entender, y continuamos trabajando en eso, que hay que tener formas y modos para pedir las cosas. En ese momento yo estaba queriendo dar un buen servicio al cliente, estaba con sentido de pertenencia hacia la empresa, pero lo que me faltaba entender, y es algo que voy comprendiendo conforme va pasando el tiempo, porque todavía me cuesta, las personas que tienen una determinada responsabilidad en una empresa están para que nosotros aprendamos de ellas, tener la forma y el modo para comunicarnos. No está mal defender una idea. Adelante, Gracias, muchas gracias. Quiero interrumpirla. Muchas gracias. Aprovecho, miren. Oh, miren qué rico. El con gris, miren esta belleza. Eso es una obra de arte. Gracias a usted. Miren qué lindo, qué bonito. Cómo lo simple puede ser tan bello. Lo rústico puede ser una experiencia tan diferente y tan linda al mismo tiempo. Lo que aprendí con esto y he ido aprendiendo, es que justamente hay que tener la forma para pedir las cosas. Una frase que me gusta mucho de aquí de México y me sigue costando, pero lo seguimos trabajando día con día, es que en el pedir está el dar. Entonces, si nosotros pedimos de una manera amable, considerada, pues justamente eso tendremos de vuelta, esa amabilidad y esa consideración. Y me he dado cuenta también que en los trabajos la gente quiere pedir algo y lo pide una vez y se da el tiempo para que justamente se haga la actividad y no se esté presionando. Ya lo pediste una vez, te esperas un tiempo prudente y en ese tiempo prudente para que se desarrolle, porque eso, además de prudencia, es respeto y es crear un buen ambiente. Entonces, algo en que mi mente se ha transformado muchísimo. Si alguien no te pide un consejo, se considera prudente no darlo. Y eso me parece muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando consejos o estás ayudando anticipadamente, la otra persona puede sentirse mal o pensar de que tú no lo consideras capaz de llevar a cabo un trabajo bien hecho. Y necesitas enseñarlo o necesitas
decirle cómo se hace. Entonces, es una cuestión de respeto a la otra persona que sabe cómo hacer su trabajo. Y si tiene alguna duda, si necesita ayuda, la va a pedir. Y entonces es ahí donde uno entra a ayudar si es necesario. Entonces, esas son las cosas que seguimos aprendiendo aquí en México y fue un choque bastante fuerte para mí que aún continuamos trabajando. Vamos a empezar a probar este platillo. Este es el fricasé. Miren el fricasé de pollo. En algún momento, si tú has visto otros videos del canal, te había comentado que nosotros utilizamos el jitomate en estas salsas de pollo y le echamos papa y todo. Y miren, justamente es así como hacemos un típico fricasé cubano. Vamos a probar. Delicioso. O sea, muy cubano. Esto está muy rico, muy condimentado, porque a nosotros nos encanta también echarle de todo lo que podamos encontrar al fricasé. Súper caliente, preparado al momento. Está muy rico, ¿eh? Provechito, gente. Bueno, mi gente, si estamos hablando de comida cubana y no hablamos de cerdo asado, es como si no hubiera comida cubana. Entonces, este es el platillo típico de Cuba. Vamos a probarlo acá en México. Este es el moros con cristianos o con gris. A ver cómo sabe el con gris. ¡Wow! ¡Qué rico! Y con frijolitos negros, miren. Y el comino le da un toque muy especial. Vamos a probar a ver. Una delicia. Está crujiente. Muy rico, de verdad. Súper delicioso. La ensaladita. Muy bueno. Y con el mojito. Salucita. Punto número 2, que verdaderamente me impactó muchísimo cuando yo llegué a México, y es el tema de la flexibilidad. Yo he visto, y fue un choque bastante grande para mí, porque nosotros los cubanos somos muy conversadores, vemos a alguien y aunque no lo conocemos, hacemos confianza, hacemos amistad, pero somos muy poco flexibles en ocasiones para adaptarnos un poco a otras culturas. Somos cubanos, conservamos esa esencia donde quiera que vamos y a veces nos cuesta mucho salirnos de ese marco, no solo incluso con el acento, con el tema de nuestro acento cubano que es muy fuerte y muy marcado, también con otros temas, comida, adaptaciones, porque nosotros no comemos chile. El mexicano es muy flexible, o sea, aquí en México hay restaurantes de todo tipo, de comida china, de comida japonesa, de comida coreana, y el mexicano se adapta, o sea, es muy flexible para probar otras comidas. Aunque la gastronomía mexicana es sumamente rica y es patrimonio, el mexicano prueba, se adapta a probar otras comidas, se adapta a otras culturas. Incluso aquí en México se hace la Feria de las Culturas Amigas e invitan a representantes de todo el mundo para que vengan a traer su artesanía, su gastronomía. Es muy concurrida esa feria. También en temas de música. El mexicano no solo escucha la música de su país, no solo escucha el mariachi, que el mariachi es patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO lo definió como patrimonio. No solo la banda, que es más del norte del país. El mexicano te escucha cualquier tipo de música, la cumbia, les gusta mucho la cumbia colombiana, les gusta mucho la música cubana, el mexicano le encanta la música cubana, Buenavista Social Club. Esa flexibilidad que a nosotros como cubanos muchas veces nos cuesta salirnos de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos, para adentrarnos en otra cultura. Esa flexibilidad es algo que fue un choque fuerte, un impacto muy grande para mí. El mexicano te puede escuchar desde reggaetón incluso, aunque no les guste, pero se abren, o sea, son abiertos a respetar y a entender que todos tenemos gustos diferentes y no se privan de ese placer, de abrirse a lo nuevo. Miren lo que tengo enfrente, mi hermosa bandera cubana. Este lugar está increíble, es un ambiente familiar, simple, lindo, hermoso, con esa alegría que caracteriza a los cubanos. Vamos a hablar del punto número 3.
y es el clima, mi gente. Algo que me súper impactó, nosotros en Cuba somos un eterno verano, siempre hay sol, casi todo el año, y cuando no hay sol está lloviendo, pero es increíble aquí en la Ciudad de México, nos levantamos con frío, poquitón, de verdad, sí, bueno, para ponerse un abriguito así que abrigue bastante, y a lo largo del día podemos incluso casi que ver las 4 estaciones, porque de repente puede empezar a llover y hay que prever traer una sombrilla, y de repente puede empezar a hacer calor y hay que quitarse los abrigos. Entonces esa es la magia también de esta Ciudad de México. No he tenido el gusto de conocer muchos estados, esperamos que en el futuro esto pueda ser, pero es la magia que se ve aquí en México de tener ese clima tan cambiante y a lo que uno se tiene que adaptar. Me enfermaba mucho de resfriados, gripes, yo venía con mis vestiditos cortitos, llegar aquí, bueno, ya tener que vestirse diferente por el tipo de clima, fue algo que de verdad me impactó bastante. Yo vengo de la pobreza, de la gente más humilde. Dicen que las penas se olvidan bailando. De donde vengo no se me olvida. Tengo el gusto de hablar con una de las personas que atienden en este restaurante y lo primero que me emociona, y eso que yo soy cubana, es tener tan cerca mi bandera en tantas formas presente. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Samantha, trabajo en Las Delicias de Yuya. Los esperamos a todos. La calle es Medellín, esquina con Bajío, Colonia Roma Sur. Lugar tradicional cubano hecho por cubanos para cubanos. ¿Todos son cubanos? Todos. La única infiltrada soy yo. Que para orgullo nuestro soy una mexicana, hija de un cubano maravilloso, extraordinario cantante también. Aquí estamos para cuando quieran venir, es su casa. ¿Y de qué parte de Cuba son las personas que trabajan aquí? Siempre decimos o platicamos que es la isla en Las Delicias de Yuya. Hay gente de Pinar del Río, Habaneros, Holguín, Camagüey. Les recordamos siempre que hay música cubana en vivo, viernes, sábado y domingo, porque lo que hace Yuya, que es la chef y es la dueña del lugar, es amenizar con música cubana en vivo para todos ustedes. Wow, excelente. ¿Cuántos años lleva este restaurante de fundado? Este lugar va a cumplir este año, primero Dios, 4 años. Ha sido picando piedra. Vale mucho la pena venir y de verdad es tu casa siempre. Y gracias por tomarnos en cuenta para tu canal. Gracias, Samantha. Muchas gracias. Gracias. Punto número 4, generosidad. Fue un choque tan grande cuando yo llegué aquí, la generosidad con que los mexicanos, ellos dan todo, sí. Nosotros compartimos lo que tenemos, lo que no tenemos, pero generalmente con las personas que conocemos, con nuestras familias, con nuestros amigos, pero lo que me ha impactado demasiado de los mexicanos es maravilloso ver cómo ellos comparten incluso con quien no conocen. En México, sabemos, no todo es color de rosa y una de las cosas difíciles aquí es que tiembla, hay sismos. En el 2017 me tocó ver cuánta gente salió a comprar, porque yo trabajaba en un supermercado, a comprar aguas, comidas, para compartir con personas que no conocían, por el simple placer de dar, de compartir. Entonces, eso es tan hermoso, ver la generosidad que tienen los mexicanos. Fíjense que, les comparto ese dato, en junio de 2019, en México, habían más de 42,000 organizaciones de sociedad civil que están registradas en el Sistema de Información de Desarrollo Social de México. En el 2018 estábamos hablando de que México es el 11º país que tenía invertido más de 10.900 millones de dólares en activos, en fundaciones. Entonces, este país es sumamente generoso. Me ha tocado ver en peregrinaciones, incluso del 12 de diciembre, cómo México, los mexicanos se van a las calles, compran aguas, compran
tacos, tortas, para darle a tantos peregrinos, a tanta gente que va caminando desde diferentes estados o provincias, como le decimos en Cuba, y van con su fe a ver a la Virgencita de Guadalupe. Y yo creo que no solo es grande porque tienes millones de habitantes, es grande porque tienes millones de valores para compartir. Y mi gente, punto número 5, humildad. Los cubanos, no sé si por un tema de historia política a lo largo de más de 60 años, con un mismo sistema social, que es el socialismo, nosotros en algún momento, esta es una opinión muy personal, no soy experta en el tema, se nos adoctrinaba mucho con el tema de que somos invencibles, no nos rendimos. Es algo muy bonito desde el punto de vista de los valores, esa forma en que nos adoctrinaron. Nosotros crecimos con eso de que nos sentíamos, y es una opinión muy personal, no es la intención herir sentimientos, es una opinión personal y respetuosa, pero crecimos con esta idea, los cubanos, de que nos comemos el mundo, somos una cosa grandiosa. Cuando yo llegué aquí a México, tuve un golpe de humildad, de entender que no nos vamos a comer al mundo, que el mundo es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños, que somos aprendices en este mundo. Continuando con el tema, aquí observando este hermoso flancito cubano, que es una delicia, de verdad. Tienen que venir aquí a Delicias Yuya a probarlo. No lo he probado, pero conozco el flan cubano y sabiendo que son cubanos los que cocinan, seguramente ha de estar sabroso. No es un patrocinio. Si he dicho que la comida está rica es porque realmente está buena y porque realmente la he disfrutado. Una de las lecciones más importantes de humildad incluso nos la da en cosas sencillas, en cosas simples, como por ejemplo cuando un avión va despegando y vamos viendo cómo todos esos edificios y todo se van haciendo pequeños y llega un momento que a 33,000 pies de altura ya realmente son imperceptibles. Entonces me ha dado unos grandes golpes de humildad el venir aquí, vivir aquí en México, porque justamente he visto y he comprobado que la gente aquí es bastante humilde, respeta, ama sus tradiciones, todas las culturas, porque este país es multicultural, todas las culturas que hay aquí, la zapoteca, la mixteca, la olmeca, hay un gran respeto por cada una de esas culturas y todo lo que representan, y son fieles, tienen la humildad para respetar a sus ancestros, a sus antepasados y cultivar esas culturas con orgullo. Fue uno de los choques más importantes que les puedo comentar de esta segunda parte del video de choques culturales que he tenido y de las grandes enseñanzas, que el éxito está en los ojos de quien lo mira. Se puede tener éxito regocijándonos de nuestras familias, de nuestro trabajo, de hacer el bien. Sigamos esforzándonos. El éxito también son disfrutar las pequeñas cosas de la vida, esas cosas que nos ayudan a vivir y nos ayudan a vivir mejor. Esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Los dueños de empresas consideran las opiniones de la gente experta en su trabajo, porque se dan cuenta y tienen la humildad de reconocer que solos no se avanza, que un negocio, que una empresa, que una familia solo no se llega a ningún lado. Entonces necesitamos de los otros, ayudémonos, trabajemos en común por el bien de nuestras familias, por el bien de este hermoso país. Y gracias México por cada una de las oportunidades. Nos vemos en un próximo video. Buena vibra mi gente y chao, pecado.